Bienvenidos, soy Bastián Goethe y esto es Interpretando la Historia. La batalla de Passchendaele fue un sueño del Entente para romper el estancamiento de la Primera Guerra Mundial. En cambio, produjo bajas en los cientos de miles y permanece como un símbolo de la fatalidad de la guerra. The Great War, la Gran Guerra, de Grote Krieg, que exactamente tenía de grandiosa la Gran Guerra de 1914 a 1918, que la hace recibir ese nombre. Una pregunta cínica sin duda. Como el escritor H.G. Wells anotó, muchos sintieron que esta sería la guerra que acabaría con todas las guerras, la guerra en contra del militarismo alemán, la guerra para reclamar territorio francés y tantos otros nombres que se le dio. Era todo de eso y a la vez nada de eso. Y digamos que una vez la amenaza de militarismo se haya desvanecido y esas tierras reclamadas de vuelta, habría al final una paz duradera nuevamente, ¿cierto? Bueno, sabemos por supuesto que nada pudo estar más alejado de la realidad. Historiadores en general e historiadores de las guerras como yo, estamos en desacuerdo sobre las causas exactas del inicio del conflicto en 1914. Y de hecho hay muchas de las cuales elegir, pero unos pocos pueden negar había sido encadenado a una tormenta tormentosa de intereses en conflicto y alianzas cada vez más grandes y precarias. Un nudo gordiano que una vez cortado significaría desastre para el viejo mundo. Ya había ocurrido una gran guerra antes, ¿saben? En 1815, donde otra coalición de naciones europeas habían luchado en contra de un poderoso emperador, y la cual se había llamado Gran Guerra por los políticos y publicistas contemporáneos. Pero la derrota de Napoleón Bonaparte y la destrucción de sus ejércitos franceses no habían traído esa supuesta paz duradera que muchos imaginaron que llegaría. El Congreso de Europa fue diseñado para traer paz y estabilidad a Europa, pero al final falló y abrió el continente para una guerra total. No podía prever revoluciones o guerra tras guerra de iniciarse a medida que las décadas continuaron. Y 100 años después de Napoleón, el barril de pólvora se llenó hasta la cima, con el poder, a la ambición y arrogancia de los líderes de Europa, que explotó nuevamente en una guerra. Algunos llaman a la Primera Guerra Mundial cuidadosamente la Guerra Europea. El diario The Times la nombró la Guerra del Kaiser, pero los términos Gran Guerra y Guerra Mundial habían estado en muchos labios como las armas de 1914 azotaron el este, el oeste y el sur de Europa. Naciones a nivel mundial como los Estados Unidos, el Imperio Otomano, Bulgaria, Brasil, Italia, Japón, todos se unieron eventualmente a la guerra, algunos antes y otros después. Pero incluso desde los primeros momentos, una mayoría de personas estaban conscientes de que esta guerra, de hecho, inició entre imperios europeos y sus posesiones globales y conexiones mercantiles. Tendría un impacto mundial duradero. Aún así, muchos intelectuales saludaron las hostilidades como una gran tormenta que limpiaría el aire de Europa y en el desenlace de la misma habría una paz duradera. Pero tras los sangrientos primeros meses, donde cientos de miles habían muerto, marchando y cargando temerariamente en los modernos rifles y ametralladoras de sus enemigos, el humor se agrió rápidamente. La ametralladora trincherada se volvió un símbolo de cómo las grandes naciones habían abierto una caja de Pandora que no podían simplemente cerrar de nuevo.
y así lo escribió la revista McClellan's en octubre de 1914. Algunas guerras se nombran a sí mismas. Esta es la Gran Guerra. Los altos y poderosos, los reyes y estatistas, los banqueros, los capitanes de la industria, habían criminalmente fallado en predecir el nivel de insanidad y la escala de la muerte y el sufrimiento. Los soldados en el piso, los padres, los hijos, los hermanos, debían enfrentarse por años sin un final a la vista. Rápidamente se fue el entusiasmo de las primeras semanas de la guerra, donde los trenes de las tropas estaban brillantemente coloreados con hacia Berlín o hacia París, cuando el ejército alemán bromeaba que ellos solamente enviarían a la policía a arrestar el ejército inglés en vez de molestarse en enviar tropas, cuando oficiales rusos juraban un vodka por la duración de la guerra, cuando la guerra era la guerra que estaría acabada para la Navidad. Los campos de batalla de Verdún, la batalla de Isonzo, Galicia, el río Tigris, Sarikamish, el bosque del Argón. Sus nombres se volvieron sinónimos con destrucción y sufrimiento. Para los hombres atrapados en el combate de la guerra, les dieron nombres más acordes como la picadora de carne, la montaña que come hombres, el molino de huesos. Ser enviados al frente en Flandes, por ejemplo, era pésimamente conocido como una sentencia de muerte. La muerte monta un caballo pálido en Flandes. Los alemanes cantaban, y el legendario poema de John McCrean en Flanders Fields, en los campos de Flanders, lo describen como un lugar donde las amapolas crecen entre las cruces fila en fila. Los hombres ya no estaban luchando y muriendo de pie como lo hacían en guerras tempranas. Ahora gateaban, se escondían, agachados detrás de tierra, madera y concreto. Honor y gloria se había ido hace mucho tiempo. En cambio, luchaban contra enemigos que ni siquiera veían, con gas, granadas, artillería de largo alcance. Dormían en refugios subterráneos, vivían en trincheras o esperaban en búnkers, y el constante, retumbante sonido de los obuses tuvo severas consecuencias en la mentalidad de los hombres, llevando a muchos insanos por miedo. No había escapatoria. En el frente occidental, francotiradores y metralla enlodada en cualquier dirección, afuera de la seguridad de las trincheras. En el Tigris, el calor del desierto, enfermedades y las inundaciones del río. Los soldados se hundían en la arena. En los Alpes, avalanchas, hielo y el crudo frío rompió a los hombres. Para muchos soldados era una vida entre los muertos, probando el dulce aroma de la decadencia de cuerpos pudriéndose en campo abierto, cociéndose con el calor del verano en tierra de nadie. Los gemidos de los heridos y de los que lentamente morían, los cuales no podían ser recuperados, acosaban a los soldados a lo largo de las noches, sin dormir, atascados en el lodo o el frío del invierno. Soldados heridos que se caían en los agujeros de la artillería se ahogaban, demasiado débiles para salir por cuenta propia. Los hombres crecieron acostumbrados a la violencia, la muerte y a matar. Hombres ordinarios, ustedes o yo, se volvieron indiferentes al sufrimiento de sus oponentes, matándolos brutalmente con armas, garrotes y cuchillos en combate cercano. La cabeza muerta se volvió un símbolo de orgullo desgastado en muchas banderas durante esta guerra. Pero incluso entonces, los hombres siguieron adelante. A pesar de los horrores, a pesar de las dificultades, los hombres prevalecieron, año tras año, batalla tras batalla. La guerra se hacía cada vez más grande, primero en vista a medida que más naciones se unen y después
en magnitud como las megabatallas de 1916, el año de las batallas, alzó a la guerra a un nivel de horror nunca antes incluso imaginado, y batallas surgían y crecían cada vez más en los cielos, en los mares e incluso debajo de ellos, desde los calientes desiertos, los pantanos brumosos y los fríos inviernos. Los hombres resistieron en la ofensiva y a la defensiva. La batalla de Passchendaele es una de las batallas más pasadas por alto en la Gran Guerra, pero es significativa. En verdad encarnó la fatalidad de la guerra. Solo un pequeño espacio de territorio fue ganado por la Entente al costo de 500.000 o más soldados. Pero esto es solo una batalla de docenas de batallas en un solo frente, en una guerra que tenía más de una docena de frentes principales. Pero incluso toda esta locura debe terminar. Y cuando lo hizo, el mundo había cambiado. 4 grandes imperios habían caído, llevándose a sus reyes y emperadores con ellos. En su lugar, en muchos lugares, la gente se alzó para gobernarse a sí mismos en democracias. Muchas naciones nuevas emergieron, listas para tomar el destino en sus propias manos. Victoriosos y derrotados juraron en conjunto que una guerra como esa no debería pasar nunca más. La escala y ferocidad de la Gran Guerra debe ser una advertencia para futuras generaciones, para no repetir los mismos errores, no volver a ser arrastrados en el abismo de destrucción inhumana. Las lecciones de la Gran Guerra, en las cuales habíamos aprendido a matarnos unos a otros por los cientos de miles con fuego y gas, aeroplanos y tanques, debería ser una perduradera advertencia y liderar al triunfo de la paz sobre la guerra. Pero la paz no triunfó, tampoco la violencia se detuvo con el final de la Primera Guerra Mundial. La lucha y las muertes continuó mucho más allá del armisticio del 11 de noviembre de 1918, particularmente, pero no limitado, al este de Europa y Rusia, donde las consecuencias de la guerra fueron una revolución y lucha civil. Esto llevó a una nueva generación de brutales jóvenes hombres, quienes alzaron la violencia como una herramienta para establecer poder, y a muchos años donde se derramaría sangre como los civiles morían por los millones, y facciones belicosas se alzaban y caían. Con el tiempo, muchas de esas brillantes jóvenes democracias fallarían, como desilusión y engaños trajo una ola de totalitarios al poder. No, la paz que se suponía que debía llegar jamás llegó. Los mejores defensores de tal paz, de hecho, fueron los veteranos mismos. Incluso los afortunados de escapar de la Gran Guerra sin heridas físicas, ellos, los que no perdieron sus manos, sus pies, su vista, aún así llevaban cicatrices mentales por el resto de sus vidas. Hay muchas historias de hombres que vivieron bastante después de la guerra, pero incluso como viejos ancianos despertaban en la noche, gritando a todo pulmón sobre obuses y ataques que se avecinaban. Las memorias de la Gran Guerra jamás los abandonaron. Después de 1918, la Gran Guerra recibió varios otros nombres y un día sería mejor conocida como la Primera Guerra Mundial para muchos fuera de Europa. Pero aún así, el nombre de la Gran Guerra se quedó firme y aún se mantiene. Pero la pregunta también permanece: ¿qué era tan grandiosa de ella después de todo? Passchendaele, 1917. No man's land. Not a great place to be.
Espero que el video les haya gustado. No se olviden de suscribirse y darle me gusta. Compártenos en tus redes sociales para que tus amigos aprendan algo nuevo de historia. Esto ha sido todo por esta semana. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio.